Las patologías que afectan a la voz se pueden identificar normalmente porque hay una alteración en el timbre de la voz, es decir, lo que llamamos vulgarmente una ronquera, lo que se llama desde el punto de vista médico una disfonía, ¿no? Es un cambio en la voz normal que tiene una persona. Algunas veces no ocurre esta disfonía, sino que puede haber otra serie de síntomas relacionados con el órgano donde se produce la voz, como puede ser pues, cansancio al hablar, sensación de tensión al hablar, sensación de que uno tiene flemas en la garganta, sensación de que tiene un trozo de carne, dicen algunos pacientes, en la garganta, picor, pinchazos, dolor al tragar. Todos estos síntomas, que no son propiamente cambios en la voz, también pueden indicar una patología vocal. Hay bastantes hábitos que pueden perjudicar a la voz. Los hábitos más perjudiciales, porque están sobre todo en relación con patología que puede llegar a ser muy grave en las cuerdas vocales, ¿no? La patología más grave que nos puede afectar a la laringe sería el cáncer de laringe. Pues bien, los hábitos más perjudiciales en este sentido son el tabaco y el alcohol. Son las dos sustancias que son claramente enemigas de la voz y que pueden causar problemas graves. Además hay otra serie de hábitos, en general los hábitos de mala salud pueden también afectar a la voz, pues el hecho de no dormir lo suficiente, el hecho de hacer una dieta inadecuada, el hecho de hablar mucho, por ejemplo, usar mal la voz, hablar mucho en sitios cuando hay mucho ruido, de gritar, de no tener una buena técnica vocal. Todos estos hábitos propiamente vocales también pueden perjudicar a la voz. Digamos que los profesionales de la voz, y profesional de la voz es todo aquel que usa la voz en su ámbito laboral, pero sin duda los cantantes son a los que más se le exige, ¿no? De manera que pequeñas lesiones o pequeñas alteraciones pueden producir un impacto muy grande en su profesión. Pues bien, los cantantes tienen que tener un cuidado mucho más especial, ¿no? Pues respecto a hábitos de vida, respecto a sustancias que, pues eso, no fumar, no tomar alcohol, respecto a la alimentación. Y luego también es muy importante, sobre todo de cara a la longevidad de las voces, ¿no? Que los cantantes adquieran una correcta técnica vocal, ¿no? Que no canten, digamos, forzando el instrumento, sino que utilicen todos los elementos anatómicos, todos los músculos, todas las cuerdas vocales de una manera correcta para que ésta no se sobrecargue y no produzca problemas por mala utilización del instrumento. La prevención en la patología de la voz es fundamental porque sabemos a ciencia cierta que hay muchísimos problemas que se podrían evitar si se realiza una prevención, ¿no? En este sentido es muy importante la divulgación, ¿no? Nosotros los otorrinolaringólogos pues aprovechamos todas las veces que podemos para difundir estos cuidados, ¿no? de la voz entre la población, y entre esa prevención están una vez más los buenos hábitos de vida, ¿no? El cuidarse la salud en general y las normas de utilización de la voz, ¿no? O sea, no utilizar la voz en ambientes en ambientes mal ventilados, en ambientes con humo, cuando hay ruido ambiente, en el ámbito laboral, por ejemplo, pues tener una buena ventilación del sitio donde se trabaja, tener una correcta humedad del sitio donde se trabaja, Es decir, tanto cuidados de la salud general como cuidados propiamente del uso de la voz. Se mantiene la voz en forma cuando la voz se usa, pero sobre todo cuando la voz se usa bien usada, ¿no? Entonces esto es una cosa muy interesante, el ver cómo hay estudios que demuestran que los cantantes, y sobre todo los cantantes líricos, que teóricamente son los que tienen una técnica vocal, digamos, más depurada y más correcta, pues los cantantes líricos, como digo, son las personas cuya voz es más longeva, ¿no? O sea, las personas que más llegan a una edad avanzada con una voz en perfectas condiciones, ¿no? Y esto sería el resumen final, ¿no? O sea, para conservar la voz pues hay que cantar bien, pero cantar, ¿no? Que también da mucha alegría a la vida y nos va a ayudar a conservar la voz en forma hasta una edad muy avanzada.